Hola, muy buenas tardes. En un minutito damos inicio. Mientras les compartimos información que es importante, para los talleres les recordamos revisar sus bandejas de correos no deseados y spam, donde les estarán llegando los correos para los enlaces a los talleres que se van a estar llevando el día miércoles y jueves de las 4 de la tarde a las 8 de la noche. En el caso de la certificación del deporte unificado, se comenzará el día de hoy miércoles a las 16 horas a través del Facebook de Special Olympics y del Facebook IMSET. Es importante participar desde el inicio, dado que Special Olympics tendrá un mecanismo de validación para el día de mañana. La capacitación de atletas jóvenes para atender a los pequeños de 2 a 7 años se realizará el día 18 a las 16 horas. Sin más, damos inicio a nuestra transmisión y les damos una muy cordial bienvenida a todos ustedes a este espacio virtual donde vamos a darle continuidad a nuestro 22º coloquio de educación especial e inclusión educativa, diversidad e igualdad de oportunidades en tiempos de pandemia. El Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación tiene el gusto y el honor de recibir a la doctora Rebeca Rodríguez Garza, quien nos compartirá la conferencia titulada Comunidades Inclusivas, Trabajo Colaborativo y Toma de Decisiones. Me permito presentar a nuestras autoridades. Nos acompaña la doctora Karen Aidar Pisco, subdirectora académica del Instituto Michoacano, quien nos compartirá un mensaje de bienvenida para esta segunda conferencia. Gracias, Lignere, por comenzar este trabajo y agradecida, doctora Rebeca Rodríguez Garza, que nos acompañes en esta segunda conferencia. Sabes que nuestro programa integra conferencias magistrales. Tenemos 6 conferencias magistrales. Estás en el día inaugural y para nosotros es un gusto. Nos sentimos honrados con tu presencia porque reconocemos que el trabajo que han hecho en la Escuela Normal donde ustedes están es impresionante, te lo comentaba hace un momento, reconocemos que la trayectoria es institucional, no es una iniciativa individual, hay una colaboración que las instituciones de educación superior reconocemos, en este caso desde el Instituto Michoacano de la Ciencia de la Educación lo reconocemos, y al leerte esto nos transmite. Sin duda, la colaboración que nos has hecho generosa para nuestro libro de los márgenes de inclusión ha sido de gran impacto para nuestra comunidad y sin duda escucharte, tenerte aquí, que puedas estar en contacto directo con nuestra comunidad, nos enriquece. Entonces, doctora Rebeca, reciba de parte de nuestra directora general un abrazo, siéntete en casa, estamos dispuestos para escucharte y bueno, que vengan los trabajos de esta conferencia. Gracias, doctora Rebeca. Gracias a ustedes, doctora Karen, es un honor para mí acompañarles en este momento. Agradezco este gran esfuerzo que ustedes han hecho. Recuerdo hace un año, precisamente, un día antes de que yo tomara mi vuelo, dan el aviso de que se suspendían estas actividades. Y a partir de ahí, pues nos enfrentamos a una situación que nadie dábamos crédito porque jamás habíamos enfrentado una situación como esta. Y lo único cierto que teníamos era estar viviendo en la incertidumbre. Sin embargo, yo destaco este gran trabajo de ustedes como equipo de trabajo por este gran esfuerzo de generar acciones resilientes para seguirnos acompañando en esta hermosa tarea educativa. Quiero empezar, y bueno, se quedó con ustedes en la conferencia pasada mi paisano querido Eliseo Guajardo, que hemos estado coincidiendo también en estos trabajos del diseño curricular de la licenciatura en inclusión y con el que comparto, además de esos grandes momentos académicos, también ideas en torno a la educación inclusiva. Yo inicio entonces titulado a mi conferencia Avanzando hacia una comunidad inclusiva, trabajo colaborativo y toma de decisiones. Lo cierto que tenemos en este momento en términos de la política educativa, pues es precisamente la educación inclusiva. No sé si sería posible poner la primer pantalla.
Ujú. Eh, Dice Pizarro, y es una frase con la que a mí me gusta iniciar, dice que los paradigmas cambian cuando el modelo dominante pierde su capacidad para resolver problemas y generar una visión positiva de futuro. Esta frase se encuentra en la siguiente diapositiva. Esta frase para mí es fundamental porque a veces nos preguntamos por qué tiene que cambiar las cosas en la educación, ¿no? Y generalmente cuando se habla de educación especial, de repente hay ocurrencias que escuchamos y dicen, bueno, ahora, ¿con qué novedad vienen los de educación especial? Eso es bastante revelador cuando se asume que precisamente políticas como integración fueron precisamente llevadas a cabo en esta parte práctica por la educación especial. Sin embargo, yo quiero hablar de un aspecto mucho más amplio y que parto de la siguiente diapositiva, que tiene que ver con el modelo de desarrollo de nuestro país. Cada país tiene un modelo de desarrollo y bueno, estos modelos de desarrollo tienen su origen en la forma como la sociedad organiza sus recursos, sus materiales y sus instituciones para satisfacer a las necesidades de todos los ciudadanos. Lo vemos en la siguiente diapositiva. De esta manera, entonces, un modelo de desarrollo busca siempre el progreso de todos sus ciudadanos y eso implica tener que articular la historia que tenemos como sociedad, la cultura, la política, la producción económica, pero también las posibilidades que tenemos como sociedad en términos científicos y tecnológicos. Todo ello se tiene que hacer a partir de valorar que la sociedad es un ente complejo y que obviamente cada individuo debe de tener las mejores posibilidades para mejorar su calidad de vida. Y aunque existen diversos enfoques de desarrollo que buscan este bienestar de la comunidad global, hay dos que se han caracterizado y uno de ellos es la fuerza del capital humano, que ya en su momento lo vivimos y que tenía que ver con esta parte de eficientar, de medir, de uniformidad, de estandarización y que tuvo su gran impacto en la educación. Pero en este momento México ha adoptado un modelo de desarrollo distinto, que es la fuerza de la inclusión, que tiene que ver con la equidad, con la justicia social, con la diversidad y con el respeto a estas diferencias. El desarrollo inclusivo, entonces, se basa, lo vemos en la siguiente diapositiva, se basa en esta búsqueda de garantía de acceso universal a la educación, de equiparar oportunidades, de la equidad y de la justicia. Esta búsqueda de oportunidades, de justicia, al que tiene derecho cada uno de los individuos dentro de una sociedad. Pero por otro lado, tiene que ver con aprovechar y con potenciar esta ampliación de derechos y capacidades de las personas en todas sus dimensiones, en esta gran diversidad que representamos, pero también en la especificidad. Y por otro lado, el desarrollo inclusivo, pues valora la contribución que cada ser humano podemos hacer desde esta gran riqueza que representa la diversidad al proceso de desarrollo, para lo cual pues el gobierno tiene que generar las condiciones necesarias para que eso se pueda dar. Desde el desarrollo inclusivo se promueve pues la diferencia, se aprecia la diversidad y debe ser transformada esta diversidad y esta diferencia en una ventaja, en oportunidades que por supuesto debe representar un derecho que debe hacerse realidad. Bien, de esta manera, nosotros vemos cómo en esta siguiente diapositiva pongo algunos grupos que persistentemente han sido excluidos de los beneficios del desarrollo. Esta población que se ha ubicado en situación de vulnerabilidad a partir de la cultura que tenemos, a partir de las políticas, y que entonces en este momento este enfoque de modelo de desarrollo inclusivo implica el diseño
la implementación de acciones y de políticas para este desarrollo socioeconómico y humano que procuren la igualdad de oportunidades, de derechos para todas las personas, independientemente de su estatus social, de su género, de su edad, de su condición física, mental, su raza, religión, opción sexual, etcétera. Todo obviamente en términos de guardar ese equilibrio con el medio ambiente. Por ello, la política social en México, nosotros vemos que hay 5 apartados importantes que procura en este momento y que es un enfoque que articula ese quehacer con el desarrollo basado en la sustentabilidad, a partir del bienestar, del territorio, del desarrollo sostenible que promueve ese desarrollo sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras, de reducir estas brechas de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad que existen, de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos que se encuentran en la misma Constitución a partir de una visión holística que contemple estos aspectos económicos, sociales y ambientales que puedan garantizar el bienestar para todos. Pero esta política social en México trasciende entonces al énfasis de la política educativa en México. Una nueva escuela mexicana, lo vemos en la siguiente diapositiva, una nueva escuela mexicana cuyos rasgos característicos deben de ser de excelencia en la medida que debe de buscar ese mejoramiento integral. Debe ser integral, buscando desarrollar las capacidades cognitivas, socioemocionales, físicas para alcanzar el bienestar. Esta palabra bienestar se ubica en el centro del quehacer educativo, pero también intercultural, en la medida en que debe caracterizar la convivencia para el respeto y el reconocimiento de las diferencias y de los derechos. Inclusiva, porque debe tomar en cuenta las capacidades, las circunstancias, las necesidades de todos los alumnos que se encuentran dentro del sistema educativo. Y de igual manera, bueno, habla de la equidad. La equidad como ese respaldo que deben tener cada uno de los estudiantes para recibir lo que necesitan. Cada uno debe recibir lo que necesita de acuerdo a sus características y circunstancias particulares. De tal manera que cuando se habla de realizar ajustes razonables para eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, pues se plantea como el medio precisamente para responder a esta población que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y que este derecho de recibir una educación de excelencia integral, inclusiva, equitativa, intercultural, sea una realidad. En este sentido, fíjense que hay distintas acepciones de inclusión y las hemos leído todos. Vemos en la siguiente diapositiva, y estas distintas acepciones de inclusión tienen que ver con el hecho de entenderla como la atención a los sujetos que presentan algún déficit o que es diferente a lo que se considera normal, diferente a lo que se considera promedio. Pero esa es una acepción. Otras acepciones tienen que ver, bueno, y esta acepción tiene mucho que ver con ese principio de asegurar la igualdad que supone que todos se beneficien del mismo apoyo, ¿no? De un trato igualitario. Pero luego tenemos otra acepción que se le ha llamado por muchos autores como una discriminación positiva. Que entiende desde la equidad de darle a cada quien el apoyo a cada quien lo que necesita, ¿no? Lo que produce equidad. Pero hay otra acepción desde la justicia que implica eliminar las barreras que se encuentran de manera sistemática, es decir, abordar las causas de la inequidad, de tal manera que no puedan y no deban existir ni apoyos ni adaptaciones, sino solamente esos ajustes razonables que son necesarios para que el alumno tenga el máximo potencial, desarrolle su máximo potencial. De tal manera que es diferente estar que existir. Desde la justicia,
entendida la inclusión como justicia, que es como se plasma en la actual política educativa en México, no se busca que solo esté asegurando la igualdad y la equidad, sino la justicia, que este alumno exista, que sea reconocido desde sus diferencias. De esta manera, vemos en la siguiente diapositiva que la inclusión o la educación inclusiva tiene cuatro elementos claves que la configuran. La primera es este proceso que busca responder a la diversidad, entendiendo que no hay dos alumnos iguales. Rodríguez dice que la tridimensionalidad precisamente del ser es que todos somos como todos, todos somos como algunos y todos somos como ninguno, ¿no? Y hay alguna caricatura por ahí que hemos visto que dice, la mamá le pregunta al niño que si hay compañeros de él en el aula que sean diferentes, y el niño le contesta, pero es que todos son diferentes, porque si no fuéramos diferentes, ¿cómo reconocerían los papás a sus hijos? ¿No? Y veamos cómo este concepto de diferencia también tiene sus acepciones dependiendo de este marco desde el cual nosotros lo interpretamos. Pero por otro lado, bueno, vemos que la educación inclusiva implica eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Hay que identificarlas, hay que saber cuáles son para removerlas y que entonces los alumnos puedan participar, ¿no? Puedan estar, puedan ser, puedan existir dentro de un grupo y puedan obtener logros importantes a partir del potencial que tienen, no a partir del déficit. Y por otro lado, la educación inclusiva, pues busca asegurar que todos los aprendizajes o los aprendizajes de todos, ¿no? Particularmente de aquellos que se encuentran en riesgo de marginación, de exclusión o de rezago. Bien, en este sentido, la Agenda 2030 es muy clara y lo vemos en la siguiente diapositiva, cómo hablar precisamente de educación inclusiva, necesariamente vamos a hablar de barreras que limitan el aprendizaje y la participación, ¿sí? Esta participación debe ser plena, debe ser efectiva, por lo tanto, deben de identificarse, prevenirse y eliminarse. Vemos cómo el Objetivo de Desarrollo Sostenible de esta Agenda Educativa 2030 sobre la educación exige precisamente que se garantice una educación inclusiva y equitativa y de calidad, dice, y que se promuevan las oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, de todos y todas de aquí a 2030. Hace hincapié en la inclusión y la equidad como ese fundamento para una educación y un aprendizaje de calidad, ¿no? Y vemos cómo, pues para lograr precisamente este objetivo que es bastante ambicioso, urge a los países a que garanticen la inclusión y la equidad en sus programas, en sus sistemas educativos, lo que incluye entonces que tienen que tomar medidas para prevenir y abordar todas las formas de exclusión, de marginación, de disparidad, de vulnerabilidad, de desigualdad en el acceso y participación y ofrecer la educación. Bien, quiero, fíjense que al menos acá en mi estado, un documento regulador importante para evaluar cómo vamos avanzando en este proceso inclusivo es el índice de inclusión de Mainline Scope. Pero yo en este momento quiero retomar un documento distinto, un documento posterior precisamente a este índice de inclusión que aborda 4 dimensiones en el marco de la revisión de las políticas educativas, ¿no? Estas políticas educativas que se evalúan precisamente desde este documento y constituye pues esta base para una autoevaluación de cómo vamos avanzando. Y lo vemos en esta siguiente diapositiva, ¿sí? Dice, lo primero es esta guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación que fue publicada en el 2017, si no me equivoco, y aborda precisamente 4 dimensiones de la política. Dice, primero, la inclusión y la equidad hay que verlos como un proceso.
Y esta primera dimensión tiene que ver con los conceptos. La inclusión y la equidad son principios generales que deben de regir todas las políticas, los planes y las prácticas educativas. El currículo nacional y todos sus correspondientes sistemas de evaluación, dice, deben de estar diseñados para atender a todos los alumnos de manera efectiva, de tal manera que todos los responsables de la educación en el país deben de trabajar de manera conjunta. ¿Sí? ¿Con quién? Pues con los docentes, con los distintos niveles de concreción hasta llegar precisamente a los padres de familia para promover la inclusión y la equidad en la educación. Y de esta manera, bueno, también dice, se deben de derivar los sistemas o los medios para la participación y los logros de todos los estudiantes a partir de un sistema de supervisión que permita ir viendo si estos conceptos recogen precisamente este marco desde el que se visualiza o se percibe la inclusión. Por otro lado, dice la declaración de las políticas. ¿Cómo vamos en términos de la declaración de las políticas? Y hace referencia a los documentos importantes y que estos documentos de la política educativa deben recoger precisamente o deben de hacer hincapié en la inclusión y la equidad. De tal manera, todos los líderes de todos los niveles, desde el gobierno federal hasta el gobierno local y las autoridades educativas locales, deben de articular los objetivos políticos coherentes para desarrollar las prácticas educativas inclusivas y equitativas. De tal manera que, independientemente del nivel de concreción en el que se encuentre cada líder, debe de estar cuestionando toda práctica educativa no inclusiva, discriminatoria y desigual. ¿Cómo vamos, pues, en este sentido? ¿Cómo estamos y cómo vamos desarrollando este ámbito, esta dimensión conceptual, pero también cómo estamos concretando en nuestros niveles de trabajo, en nuestros espacios de trabajo, estas declaraciones sobre políticas inclusivas? De esta manera, cuando se habla de educación inclusiva, es una responsabilidad de todo el sistema educativo, no es de la educación especial, no es solamente de la escuela, sino son de todos los ámbitos a los que compete. Y por otro lado, otra dimensión importante que tenemos es la de estructuras y sistemas, ¿no? Y aquí cuando se habla de estructuras y sistemas, pues se habla precisamente del apoyo que deben de recibir los alumnos cuando presentan alguna dificultad o se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Son todos estos servicios e instituciones que trabajan con los estudiantes y con sus familias juntos en la coordinación de la política y llevar esa parte, esa concreción de la política a la puesta en marcha dentro de las prácticas educativas, en el marco de la inclusión y la equidad. ¿Qué recursos se cuentan? Si estos recursos humanos, materiales, financieros, se distribuyen de tal manera que puedan beneficiar a los estudiantes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Pero por otro lado, si hay claridad sobre la función de las instituciones, de los responsables, de la educación especial, la escuela, los servicios que ofrece la educación especial en el marco de la promoción de la inclusión y la equidad en la educación. Un planteamiento interesante que se hace a partir del diseño curricular de la licenciatura en inclusión es si la educación especial desaparece, ¿no? Y bueno, surgieron voces muy fuertes por ahí diciendo que desaparecía. Precisamente en el marco de la educación inclusiva, no desaparece la educación especial, pero ¿cuál es el rol que debe jugar la educación especial para fomentar o para promover la inclusión y la equidad en la educación? Y que en un momento más lo vamos a abordar aquí. En la siguiente diapositiva
empiezo con uno de los rasgos que yo quiero destacar. Yo tomé algunos de estos rasgos que tienen que ver específicamente con este quehacer del profesional de la educación especial en el marco de la colaboración. Y el primero que tengo es el apoyo de alta calidad. Dice, hay que brindar apoyo de alta calidad para los y las estudiantes vulnerables. Es esencial, dice la guía, que se creen alianzas entre las partes interesadas, claves que puedan apoyar y respaldar el proceso de cambio. Padres, docentes y otros profesionales de la educación, formadores de docentes, investigadores administrativos de la educación en sus distintos niveles nacionales, estatales, locales, escolares, responsables de formular las políticas educativas, los proveedores de los servicios de otros sectores, por ejemplo, el de salud, el de protección a la infancia y los servicios sociales. Hablar entonces de educación inclusiva no es solamente la parte de la escuela o no es solamente el ámbito educativo. Esto debe de trascender a otros niveles y debe trascender a otros sectores también de la vida pública. De esta manera dice, es importante que para avanzar en una educación inclusiva hay que crear grupos de apoyo para padres, capacitación a los padres para que trabajen con sus hijos, para que desarrollen estas capacidades de abogacía, para negociar, etcétera, etcétera. Vemos cómo ahora con las nuevas ciencias de la educación, entre ellas la neurociencia cognitiva, la importancia que tiene, por ejemplo, el sector salud en la educación. No hay aprendizaje si no hay una buena alimentación, porque la buena alimentación permite la segregación adecuada de neurotransmisores que son fundamentales para el aprendizaje. Entonces la educación no debe de estar sola. Hablamos precisamente de enfocarlo desde la parte holística. En la siguiente diapositiva vemos el siguiente, ¿sí? Y dice, la colaboración entre las escuelas puede fortalecer la capacidad de las organizaciones individuales de responder a la diversidad de los alumnos. La colaboración entre escuelas, ¿sí? ¿Qué puede hacer? Pues puede ayudar a reducir la polarización, especialmente en beneficio de los estudiantes en situación de vulnerabilidad que se encuentran marginados, ¿no? Que se encuentran en este límite del sistema. Los resultados de la investigación dicen que cuando las escuelas implementan metodologías colaborativas, hay repercusiones importantes sobre la percepción que los docentes tienen sobre sus propias prácticas, sobre su propia tarea, pero también sobre su persona. De tal manera que cuando nosotros comparamos nuestras prácticas, nos puede ayudar a vernos de otra manera, pero también a ver de otra manera a los estudiantes, ¿no? A estos estudiantes que les es difícil aprender por alguna condición, pero también suponen desafíos que son importantes para que nosotros podamos reexaminar nuestras propias prácticas, hacerlas receptivas, hacerlas flexibles. Miren, soy directora de Unos Aire en la Mañana y yo me sorprendía muchísimo como una de las maestras me comentaba que uno de los alumnos con los que hemos tenido mayores retos, que enfrenta un déficit de atención con hiperactividad, ha tenido grandísimos avances ahora que ha estado en su casa, ¿no? Y veíamos y valorábamos los avances del niño y decíamos, no es posible que en este tiempo de pandemia este niño haya tenido un mayor desarrollo al que ha tenido en la escuela en los 5 años que ha cursado en la misma escuela y con el mismo apoyo. Este es un reto interesante, porque entonces tendríamos que estar viendo qué es lo que pasa en la casa, cómo es que se ha estado generando esa dinámica y de qué manera este trabajo colaborativo que se ha realizado con la familia, pues ha llevado precisamente a tener un mayor desarrollo en el niño y un desarrollo que no había sido esperado. De esta manera, fíjense cómo todos los servicios e instituciones que trabajan con los alumnos y sus familias deben trabajar juntos en la coordinación de las políticas y de las prácticas educativas. Vemos el siguiente, y el siguiente, cuando se habla de estrategias para fomentar la presencia, la participación y los logros de todos los estudiantes, bueno,
pues hay un potencial importante en los enfoques que fomentan la cooperación entre los estudiantes. Se crean condiciones en el aula, o se deben crear condiciones en el aula, para aumentar la máxima participación de los niños, pero también para lograr un alto nivel de aprendizaje de todos los niños. Hay investigaciones que dicen que en los países con limitados recursos se ha observado que la estrategia del trabajo entre pares, es decir, del trabajo niño a niño, tiene muy buenos resultados. Los propios alumnos son un recurso que ha sido muy poco utilizado y que puede movilizarse para superar los obstáculos a la participación en el aula y contribuir a mejorar las oportunidades de aprendizaje de todos los alumnos. Hay una cita importante que hace Johnson y Johnson y dicen, el recurso esencial ya está presente en las aulas. Lo que es fundamental es la habilidad de los docentes para movilizar esta energía, ¿sí? Que a menudo no es utilizada. Otro aspecto importante también en este marco de estrategia para fomentar la presencia, la participación y los logros de todos los estudiantes, lo vemos en la siguiente diapositiva, y tiene que ver precisamente con el reconocimiento de partir precisamente de estos referentes. ¿Cuáles son los referentes que tenemos para derivar las prácticas en el marco de la educación especial? Y aquí hay dos planteamientos muy interesantes. Uno lo hace Florian y otro lo hace Ainscough. Florian dice que esfuerzos de la inclusión que dependen de las prácticas importadas de la educación especial tienden a fomentar formas nuevas y más sutiles de segregación, aunque en entornos generales. Y por otro lado, Ainscough dice que el principal obstáculo para avanzar a la inclusión es la educación especial. A partir de esto, entonces, se hacen suposiciones de la desaparición de la educación especial, pero no es la educación especial como tal, sino las prácticas que ha venido derivando la educación especial a partir del trabajo con el déficit. Los tipos de respuesta individualizada que han caracterizado precisamente a la educación especial desvían la atención de las formas de enseñanza y de las condiciones de la escuela que realmente pueden involucrar a todos los alumnos dentro del aula. De esta manera es necesario pasar de este marco de la planificación individualizada, ¿sí?, de esta adaptación curricular que busca precisamente la atención a ese niño en el marco de la homogeneización, a una forma de planeación personalizada del aprendizaje mediante el compromiso de toda la clase. Y entonces aquí aparecen los conceptos de diversificación curricular a partir del diseño universal de aprendizaje. Bien, continuamos. ¿Cómo hacerlo? Si quieren cambiamos esta, porque ya más o menos lo dije. Bueno, de aquí lo que yo rescato es cambiar de este paradigma deficitario al paradigma de fortalezas, a un paradigma potenciador en donde se reconozca esta multiplicidad de intereses y que hay un gran universo de potencialidades en los alumnos. Y entonces aparecen estos cambios paradigmáticos, la pedagogía inclusiva. Y la pedagogía inclusiva parte de componentes básicos. Uno de ellos es la alteridad, ¿no? Y la alteridad reconoce que el otro no es una extensión de mí, tiene su propia historia, tiene su propia identidad. Por eso somos distintos y no puede haber dos iguales, incluso en una misma familia. El otro principio es la diversidad, que reconoce que cada persona es única y vive en una pluralidad. Y el tercero, ¿sí?, el tercero es el componente de comunidad, en donde el diálogo y la colaboración son esenciales. Cambiar del tú y yo a un nosotros. Entonces, a partir de aquí, la pedagogía inclusiva, hay que pasar de esta pedagogía diferencial que ha hecho uso la educación especial de manera histórica, porque así fueron los paradigmas, porque eso fue bueno en su momento,
a nuevos paradigmas desde un enfoque inclusivo en donde los diseños tienen que ser contextualizados a partir de experiencias que sean significativas para los alumnos con los apoyos necesarios. De esta manera, se establecen altas expectativas para todos cuando no se parte del déficit, sino del potencial, se fomente una mentalidad de crecimiento y se vayan confrontando los distintos sesgos y suposiciones que se van derivando precisamente de estas prácticas tan arraigadas a partir de esos referentes conceptuales de los que se han derivado estas prácticas de la educación especial. En este sentido, vemos en la siguiente diapositiva cómo tanto las escuelas como las USAER, como los servicios de educación especial, desempeñamos un papel fundamental en el actuar, ¿no? En las escuelas. ¿Cómo? Pues promoviendo precisamente prácticas inclusivas. Y es importante aquí esta nueva relación que tenemos o que debemos de tener a partir de esta política educativa basada en la inclusión. Hay que minimizar este aislamiento social en el que hemos estado y que aunque estamos dentro de una escuela, no somos considerados partes de esa escuela, ¿no? Entonces, dice, la inclusión debe derivar nuevas formas de cooperación que abra oportunidades para que todos los profesores de la educación especial continuemos con esa histórica tarea que es precisamente proporcionar apoyo a los alumnos más vulnerables que se encuentran dentro del sistema educativo. Continuar con esa tarea histórica, porque esa es la misión que tenemos, a partir de prácticas distintas en donde haya claridad sobre la función que tenemos que estar o que debemos de tener en este marco. De esta manera, no podemos seguir haciendo lo mismo desde un marco político distinto. Continuamos con la siguiente. ¿Cuál es la función entonces del docente de educación especial? Pues reducir los efectos negativos de estos problemas estructurales asociados a la educación especial. Cuando se habla de inclusión, hay quien piensa en educación especial y eso nos lleva también a pensar en el déficit y nos lleva a pensar en la necesidad educativa especial y nos lleva a pensar en la adecuación curricular. Es lo mismo, dicen, pero con otros términos. No, no es lo mismo. Se habla de un planteamiento totalmente distinto. De esta manera, hay que poner la mirada en cómo lo hacemos, no en dónde lo hacemos, ¿no? Es que la importancia está que colaboremos con los maestros dentro del aula regular. Sí, pero ¿qué hacemos dentro del aula regular? ¿Qué hacemos dentro del aula regular para promover la inclusión, la equidad y la participación de todos los alumnos, específicamente los que se encuentran en situación de vulnerabilidad? Entender que solo cuando la magnitud de las dificultades experimentadas por un alumno, dice, excede la capacidad de los docentes para responder a las necesidades de estos alumnos, pues solo ahí tenemos entonces que entender que se necesita apoyo. Hace hace muchos años, entrábamos a las aulas. Yo recuerdo, fui una de las pioneras en apoyos con el servicio de apoyo escolar y entrábamos a las aulas preguntándole a los maestros que si tenían algún niño con problema o que nos permitiera observar para identificar si había niños con problema. Y el maestro ni siquiera se daba cuenta, ¿no? Y nosotros íbamos, identificábamos y decíamos quiénes eran los niños que tenían un problema. Entonces dice, aquí el pensamiento es distinto y hay que trabajar colaborativamente para implementar precisamente una pedagogía inclusiva. Siguiente. En este sentido, sí, la colaboración es importante. Y vemos en la siguiente diapositiva, ¿sí?, que la educación especial nos enfrentamos a un nuevo comienzo. A un nuevo comienzo en el que tenga que desaparecer la categorización, la atención al déficit y la pedagogía diferencial, para pasar precisamente a pensar en todos, en un cambio de pensamiento pedagógico, a reimaginar el uso de apoyo para todos, a ofrecer el conocimiento al docente de grupo para que pueda atender a las diferencias individuales de los alumnos y también a evitar los estigmas. Siguiente.
Vemos que los documentos referenciales que tenemos en nuestra actuación como educación especial dice el ejercicio de colaboración del profesional de la educación especial está en 3 ámbitos: la asesoría, la orientación y el acompañamiento. Estos 3 ámbitos son los que configuran el trabajo colaborativo y la toma de decisiones a partir de esta tarea que nosotros tenemos. Y también vemos en la siguiente diapositiva que decimos, bueno, ¿qué implica asesoría? ¿Cómo entendemos la asesoría? ¿No? Y vemos que los documentos nos refieren que precisamente esta es una estrategia de la que disponemos, ¿sí? Para poder innovar y mejorar las prácticas, ¿no? Para detonar precisamente la colaboración con los docentes, con los directivos para solucionar problemáticas, tanto a nivel de aula como escuela, a partir de nuestros referentes, a partir de nuestra propia preparación como profesional, de tal manera que aportamos. Pero luego, esta asesoría, lo vemos en la siguiente, tiene que articular una serie de acciones entre las que destacan la sensibilización, la motivación, la negociación, la información, la reflexión o la toma de decisiones. Pero dice, aspecto importante para que se pueda desarrollar la asesoría es hacerlo en un clima de igualdad y de colaboración. El siguiente es la orientación. ¿Y qué entendemos por orientación? ¿Sí? Hay que orientar a los maestros. Pues la orientación tiene que ver con construir y proponer acciones situadas. No podemos orientar desde fuera de la escuela, desde fuera del aula, porque esto tiene que ver con la singularidad y la particularidad de las escuelas y de las aulas. Hace referencia a esas barreras para el aprendizaje en el cómo y con qué decidimos eliminarlas y minimizarlas. Y luego el acompañamiento. Lo vemos en la siguiente diapositiva como estrategia que nos convoca a implicarnos con los sujetos. ¿Sí? No es lo mismo asesorar que acompañar. Yo tengo que estar implicado con los maestros, tengo que estar implicado en la escuela para proyectar un apoyo generador de condiciones para un trabajo común, compartido y sólidamente articulado. Como estrategia de apoyo, pues el acompañamiento solo puede desarrollarse a través de articular acciones centradas en la comunicación y en el diálogo, como lo vemos en la siguiente diapositiva. Y en este sentido, bueno, hay que ver cuáles son estos procesos educativos de trabajo cotidiano en la evaluación, en la reflexión sobre la práctica, en el análisis estratégico, en la negociación y principalmente en la identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación. Y luego siguen diciendo los referentes en la siguiente diapositiva. ¿A quiénes asesoramos, orientamos y acompañamos? Pues a la escuela, al aula, a las familias, ¿sí? ¿Y sobre qué asesoramos? La siguiente. Bueno, nosotros asesoramos sobre metodologías, lo vemos en la siguiente, procesos de aprendizaje, sobre evaluación de aprendizaje, sobre recursos específicos, temas emergentes. En el aula hay muchas cosas, hay muchas situaciones que tenemos que enfrentar y que requieren de un trabajo colaborativo, pero que se plantean a partir de 3 ámbitos, como lo vemos en la siguiente diapositiva. Planeación, enseñanza y evaluación. Y a partir de estos 3 ámbitos, ¿sí? El planteamiento en torno a la inclusión es la diversificación. El qué enseñar, aprender, el cómo enseñar, los procesos y los resultados del producto del aprendizaje. Ya que hay 2 vías para hacerlos, y yo quisiera que dejáramos claro esto, porque a partir de aquí la colaboración se deriva de distinta manera. Continuamos. La siguiente, por favor. La siguiente. Miren, vea en la siguiente. Veamos estas 2 vías. Vamos a ver. Yo puse la siguiente. Puse una recta. ¿Sí? Esta recta, bueno, debe de llevar 2 flechas. Una flecha que va hacia a la izquierda
que representa el currículo cerrado, y otra flecha que va hacia la derecha, currículo abierto. Y puse ahí del 0 al +9 y del 0 al -9. Y tiene que ver con la respuesta educativa. A más rígida sea la respuesta educativa, es decir, programaciones, planeaciones genéricas, poca flexibilidad curricular, homogenización de la enseñanza, pues obviamente se requiere la elaboración de adecuación curricular. ¿Por qué? Porque si hay una respuesta única para todos, entonces el diferente, ¿sí?, el considerado diferente, pues será entonces quien requiera una atención especial, y esa atención especial tendrá que ser un ajuste a la planeación, ¿sí?, una adecuación curricular. Y si venimos desde este enfoque de la diferencia, entonces decimos, bueno, todos los niños que presentan una discapacidad tal requieren una adecuación curricular tal. ¿Por qué? Pues porque el déficit que el niño presenta requiere entonces que se adapten el plan y programa de esta manera. No necesito ni siquiera estar dentro del aula, ¿eh? Simplemente parto del déficit, parto de una planeación homogenizada, y entonces a partir de ahí derivo esa adecuación curricular, ¿sí? Evaluación rígida, objetivos únicos, contenidos sin jerarquizar, metodologías estáticas, y ahí está. Pero por otro lado, tenemos programaciones desde el diseño universal de aprendizaje, un currículo más abierto, un maestro que asume entonces que todos sus alumnos son diferentes y que no puede partir su enseñanza desde cero, que el centro del aprendizaje y centro de la enseñanza es el alumno, y que debe de haber distintas opciones de representación. No solamente puede ser la parte oral o la parte visual, sino que debe desarrollar estrategias de actividades multisensoriales que permitan que todos los alumnos puedan acceder al contenido programático del maestro, pero que también hay distintas opciones para la expresión y todas están contempladas. Hay distintas opciones para implicarse, actividades multinivel, diversificación de objetivos, diversos criterios de evaluación, etc. A partir de aquí, entonces, ¿qué es lo que se realiza? Ajustes razonables. No es lo mismo, entonces, adecuación curricular que ajuste razonable, porque de entrada y de inicio estamos hablando de la implementación de un currículo distinto, de un currículo que puede ir desde lo cerrado a lo abierto. En este sentido, entonces, la colaboración es distinta. La colaboración desde una respuesta rígida, desde la adecuación curricular, es distinta a la colaboración desde los ajustes razonables. Y entonces aquí el planteamiento es interesante. Y seguimos, por favor. En la siguiente, déjenme ver cómo voy en el tiempo. Bien, los docentes y el personal de apoyo, dice, deben de estar preparados para responder a la diversidad de los estudiantes, ¿sí? Y en este sentido, bueno, hay que valorar la diversidad de los alumnos, las diferencias entre los alumnos se consideran o deben de considerarse como un recurso y una ventaja para la educación, pero también apoyar a todos a partir de tener altas expectativas y de asumir que todos pueden aprender. Trabajar con otros también, la colaboración y el trabajo en equipo son enfoques esenciales para todos los docentes. Y el desarrollo profesional continuo, pues es una actividad de aprendizaje importante, de tal manera que toda acción de actualización o formación profesional debe de tener estos 4 valores. Continuamos, la siguiente. Y fíjense algo muy interesante. ¿Cómo formar maestros en el marco de la educación inclusiva? Y aquí estamos hablando desde esta formación inicial hasta la formación continua, ¿sí? Y dice, bueno, ¿sí?, lo relativo a la formación docente en términos de prácticas inclusivas y equitativas, ¿sí?, deben tener estos principios importantes. Primero, tener lugar principalmente en las aulas, ¿sí? Segundo, conectar y desarrollar la experiencia disponible dentro de la escuela, haciendo conexiones con el conocimiento, los marcos de referencia teórica, etcétera,
En este momento vemos esta gran relación entre estas nuevas ciencias del aprendizaje que les decía, como la neurociencia cognitiva, pero también esta gran relación que ya había plasmado Vygotsky a través de su teoría histórico-cultural, ¿no? Y por otro lado, dice crear espacios colaborativos donde puedan planear juntos, compartir ideas y recursos, tener aportes, observarse mutuamente, etcétera. Yo tengo una zona de desarrollo actual, mi compañero maestro tiene también su zona de desarrollo actual y quizás esa zona de desarrollo actual de ese compañero, eso representa mi zona de desarrollo próximo, de tal manera que este trabajo conjunto, este trabajo colaborativo nos lleva a un aprendizaje. Por eso es que hay que involucrar a los docentes en el desarrollo de un lenguaje común de práctica que nos ayude a reflexionar sobre nuestras propias acciones y cómo mejorar precisamente estas prácticas. Y miren, aquí continuamos, ¿sí? Rápidamente vamos a ver cómo es que podemos este trabajo colaborativo compartir prácticas entre colegas. Y bueno, vemos que la coenseñanza precisamente, o la enseñanza compartida, es una estrategia importante para fomentar precisamente el aprendizaje entre colegas. Fomenta la motivación y la fuerza para gestionar y desarrollar nuestro trabajo. Se comparten responsabilidades para la planeación, para la enseñanza y para la evaluación para todos los estudiantes. Sin embargo, también es importante decir que en algunos casos, cuando los maestros compartimos prácticas, también pueden conducir a que nos cerremos, ¿no? Y a que nos volvamos más rígidos con respecto a cómo responder a distintas situaciones difíciles que se puedan presentar. Sobre todo, si queremos hacer trabajo colaborativo o tener como compañera de grado o siempre ingresar con el maestro que mejor me cae o con la maestra que me da mayor apertura. De tal manera entonces que eso puede ese trabajo colaborativo llegar a representar un problema más que un aprendizaje para la reflexión, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo esta coenseñanza en equipos de 2 o más personas, ¿sí?, pueden o debe generarse a partir de objetivos comunes, ¿sí? Hay que coordinar el trabajo que hacemos a partir de objetivos comunes. Es muy difícil trabajar con un compañero que parte de un marco de referencia tan desigual que no podamos ponernos de acuerdo porque entonces los objetivos no serán los mismos. Hay que comprometernos a tener roles duales en donde podamos compartir áreas de dominio, áreas de conocimiento y habilidades que tenemos cada uno de nosotros y ponerlos al servicio y jugar precisamente estos roles. La teoría del liderazgo es importante desde un enfoque colaborativo y esta teoría del liderazgo está sustentado precisamente en permitir que las tareas y las relaciones sean distribuidas en un grupo de miembros. ¿Quiénes somos los que estamos participando aquí? Está el maestro de grupo, el maestro de apoyo, está el psicólogo, la trabajadora social, el maestro de comunicación, pero también tenemos el maestro de educación física o el maestro de inglés, el maestro de artes, etcétera, y que todos tendríamos que estar trabajando de manera colaborativa porque son los mismos alumnos. De esta manera debe de haber una responsabilidad compartida, como lo vemos en la siguiente diapositiva. Una responsabilidad compartida en donde podamos distribuir las responsabilidades en términos de planeación, de puesta en práctica de esa planeación y de la evaluación. También debe de haber creatividad, siguiente, y bueno, todos somos creativos y todos tenemos formas creativas a través de las cuales podemos conectarnos y apoyar a otros sobre esos objetivos y tareas comunes. De esta manera, la responsabilidad compartida en términos de la enseñanza de un grupo implica distribuir tareas de planeación, de puesta en práctica, de evaluación, etc. ¿Sí? Siguiente.
algunas estructuras básicas de la coenseñanza. Uno enseña, uno observa. Enseñanza en equipo, enseñanza alternativa, enseñanza paralela, estaciones de enseñanza y uno enseña, uno monitorea. Según la investigación, estas son las que han tenido mejores resultados en un trabajo colaborativo cuando se quiere avanzar hacia prácticas inclusivas. Y rápidamente vamos a ver cada uno de ellos. Yo les pongo aquí algunas fotos que son parte precisamente de algunos programas que nosotros trabajamos en la Escuela Normal de Especialización, como el programa de atención a las altas capacidades intelectuales en niños de preescolar, primaria, secundaria, y que hacemos un trabajo colaborativo entre estudiantes, maestros de grupo, maestros de educación especial y padres de familia, pero también otros que tienen que ver con las escuelas, ¿sí? Maestras de apoyo. Vamos a la primera. Uno enseña y uno observa. Esta es una estrategia, vemos en la siguiente diapositiva, ¿sí? Que es una estrategia que se puede implementar en las primeras semanas de trabajo, en donde los profesores ponen especial atención a cuáles son los estilos de aprendizaje de los niños, los intereses, las fortalezas, las áreas de oportunidad. De tal manera que mientras uno está enseñando, el otro está observando a cada uno de los alumnos para ver cómo es que los niños se interesan en la actividad. Y en la siguiente, la enseñanza en equipo, ¿sí? Ambos maestros compartimos equitativamente la planeación, la enseñanza y todos los demás componentes, ¿sí? A ambos maestros enseñamos a un grupo de estudiantes y esto ayuda mucho a apoyarnos entre unos y otros cuando hay que presentar nuevos contenidos y tenemos que asegurarnos que sean aprendidos por los niños paso a paso, así como los conceptos que son importantes. La siguiente estrategia, enseñanza alternativa, que vemos en la siguiente diapositiva, un profesor enseña a un grupo pequeño de 3 a 8 estudiantes, mientras el otro le enseña a toda la clase, ¿sí? Esta es una estrategia de colaboración que es importante cuando se trabaja un área académica específica y que es necesario poner atención a algunos de los alumnos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. La siguiente, enseñanza paralela, que la vemos en la siguiente diapositiva, pues es cuando los docentes nos sentamos a planear simultáneamente. Pero no solamente planeamos, sino que ejecutamos la planeación enseñando el mismo contenido a dos grupos de estudiantes distintos dentro del mismo aula. Trabajamos con grupos más pequeños, nos permite proveer ayudas a quienes requieren una atención más específica. La siguiente, estaciones de enseñanza, es otra estrategia maravillosa que se encuentra dentro del paradigma de la diversificación curricular y esto permite dividir las responsabilidades para la enseñanza de algunos contenidos. ¿Qué hacen? Cada grupo trabajamos en una actividad diferente que contribuye al logro de una o más metas de aprendizaje. Estoy concluyendo. La siguiente, uno enseña, uno monitorea. Esta última estrategia que quiero trabajar con ustedes, que quiero compartirles, tiene que ver, o es muy importante cuando queremos corroborar la comprensión de los estudiantes. ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? ¿A qué le dieron importancia? Nos permite poner atención uno a uno en aquellos alumnos que tienen dificultades de comprensión en algún concepto. Bien, vi muchas cosas, abordé muchas cosas y siempre a mí me queda la sensación de que no dije todo lo que yo quería decir, pero el tiempo siempre me gana. ¿Por qué yo le puse a esta conferencia trabajo colaborativo y toma de decisiones? Porque trabajar colaborativamente no es sencillo y porque implica la voluntad de las personas para hacerlo. Por eso algunas ideas centrales que yo plasmo en la siguiente diapositiva, sí, dicen, la primera, que la transformación de la escuela se da a través de la oportunidad para el aprendizaje colaborativo. Y cuando hablamos de aprendizaje colaborativo, no es solamente para los alumnos, es para nosotros mismos como docentes. La colaboración es una característica de la escuela inclusiva. No podemos avanzar en este proceso de educación inclusiva si no aprendemos a trabajar colaborativamente.
La cultura colaborativa supone romper el aislamiento de los profesores, compartir con otros. Y el trabajo colaborativo debe entenderse desde cuestiones de liderazgo, de tareas comunes. Hay que tener reglas claras y hay que aprender a participar con los otros. De tal manera que para trabajar colaborativamente necesitamos, como lo vemos en la siguiente diapositiva, interacciones cercanas, establecer un sistema de comunicación e información para facilitar la participación según lo que planeamos, pero también entender que podemos derivar una interdependencia positiva donde ambos maestros o todos los maestros que participamos somos igualmente responsables. Yo no soy responsable del niño que tiene un déficit. Todos somos responsables de su educación porque todos tenemos objetivos comunes y el objetivo común es que este niño aprenda, que mejore su calidad de vida, potenciar todas las habilidades que este niño tiene. Y en este sentido, entonces, dividimos nuestra labor, nuestro trabajo en distintas tareas en las que estamos positivamente, somos dependientes unos de otros. Pero también requiere de habilidades interpersonales. Y estas habilidades interpersonales es un componente verbal y no verbal de confianza. Debemos de saber manejar los conflictos a través de la solución creativa de los problemas. El docente antes de serlo es persona y como persona tenemos nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestras ideas, etcétera, y lo ponemos al servicio de nuestra práctica. Necesitamos también del seguimiento de acuerdos, que es este proceso de evaluar los éxitos o los retos y decir los éxitos son producto de todos, pero también los retos de todos y también si fracasamos es de todos. Y obviamente esta responsabilidad individual. Muy bien. Concluyo, yo quisiera que pasaran la siguiente. Sí. La siguiente diapositiva, yo dejo eso que ya he estado hablando de estos elementos de la colaboración y quiero concluir con una diapositiva sobre este gran desafío que tenemos pendiente ahora que entremos a clases presenciales y que tiene que ver con reconstruir las relaciones y la confianza. Para que pueda haber trabajo colaborativo, requiere de relaciones, requiere de confianza, pero que a partir de este aislamiento en el que hemos estado, pues es necesario que reconstruyamos mucho de estas relaciones y de esta confianza que se ha perdido. Vamos a la siguiente diapositiva. Yo quiero hacer alusión a un texto de Rodríguez que dice que precisamente en este momento muchos niños perdieron contacto con las actividades escolares por diversos factores, de tal manera que hablamos de una autoexclusión. ¿Cuántos niños en este momento se encuentran autoexcluidos? Hay que reconectar a los niños con la escuela. Si nosotros preguntamos en este momento si quieren regresar a la escuela, muchos no quieren volver ya a la escuela, ¿no? Esos niños pequeñitos de preescolar que se salían con la mochila los primeros días porque se querían ir al jardín de niños, en este momento, cuando se les dice que ya va a regresar, dicen, no, ya no quiero volver, ¿no? Hay que promover nuevos vínculos entre los alumnos y las familias, impulsar redes de colaboración y participación entre todos los integrantes de la comunidad escolar, atender los efectos del trauma derivados del aislamiento, del confinamiento, y obviamente hay que facilitar esta reconexión entre todos los integrantes de la comunidad escolar. En conclusión, tenemos un gran desafío. Hay grandes retos que tenemos que enfrentar. Pero bueno, como diría Henry Ford en la siguiente diapositiva, ir juntos es comenzar, mantenerse juntos es progresar, pero trabajar juntos es triunfar. Yo concluyo y les agradezco la atención a este largo monólogo que he tenido. Pues le agradecemos inmensamente, doctora, por esta valiosísima participación. Ahora daremos lectura a algunos comentarios y preguntas que nos hacen desde el chat de Facebook. Le mandan muchos saludos desde Gracias. cada una de las sedes que tiene el instituto y le preguntan que
que en casa, ¿cómo se puede trabajar con un niño de primaria con déficit de atención? Yo mencioné hace un momento que nos hemos estado llevando grandes sorpresas con los niños con déficit de atención. Uno de los aspectos importantes, por ejemplo, dentro del aula, sobre todo en los preescolares, es que yo, en son de broma, siempre les digo a las educadoras que tienen grandes mercerías dentro del aula, ¿no? Y ellas que son tan creativas y les gusta todo tener muy bonito, entonces un niño con déficit de atención tiene grandes problemas para centrarse en los estímulos, la gran diversidad de estímulos que están presentes en las aulas. El hogar no tiene estos estímulos, ¿sí? O no los tiene todos. Tampoco tienen otros compañeritos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, está la mamá o está la persona que se hace cargo del niño, está el niño y están las tareas específicas. ¿Cómo lo hemos estado trabajando nosotros? A través del trabajo en línea. Nosotros hemos estado utilizando mucho la plataforma Zoom y a distancia hacemos las tareas que semanalmente ese niño va a llevar a través del trabajo que se ha realizado de manera conjunta en términos de planeación y del trabajo que se tiene con todo el grupo. Y entonces, de esa manera, se desarrolla posteriormente en trabajo en grupo, en línea, las actividades, pero el niño ya las tiene en casa. La mamá también ya tuvo una sesión de trabajo semanalmente con la maestra de apoyo y con la maestra de grupo para saber cuáles son los propósitos que se tienen para esa semana, qué tipo de materiales se tienen que utilizar de los que se disponen en casa y de qué manera se le van a dar las instrucciones al niño y de qué manera se va a apoyar. Como vemos, se necesita de un trabajo muy coordinado entre la maestra de grupo, la maestra de apoyo y las personas que se hacen cargo de la atención del niño, que no siempre es la madre de familia, a veces puede ser una hermana mayor o es una tía, etcétera, ¿sí? Y planeando perfectamente, una de las acciones que nosotros hacemos es, trabajamos mucho la diversificación curricular, entonces es decir, a ver, cuáles son las formas o las actividades que son pertinentes para este niño a partir de qué vías sensoriales, ¿sí? ¿Y cuáles son las vías sensoriales, ¿sí?, que podrían representar un obstáculo para este niño y que hay que eliminarlos? Que eso es muy difícil hacerlo dentro del aula, porque dentro del aula lo que se hace es trabajar multisensorialmente, de tal manera que derivamos una actividad que pueda verse, que pueda oírse, que pueda actuarse, que pueda manejarse. Pero el niño con déficit de atención, pues obviamente ahí se altera mucho más. Dentro de la casa no, porque ustedes saben que la pantalla nos limita mucho en este sentido, pero él ya tiene de manera específica sus materiales y eliminando las demás vías sensoriales que el niño no necesita. No sé si respondí a la pregunta. Gracias, doctora. Araceli Martínez pregunta si hay alguna institución de educación superior que maneje algún esquema de pares tutores entre alumnos para apoyar a compañeros estudiantes con alguna discapacidad. Si hay alguna institución, perdón. Sí, que si hay alguna institución de educación superior que maneje el esquema de pares tutores, que sea entre alumnos para apoyar compañeros estudiantes con alguna discapacidad. Claro, nosotros lo hacemos en nuestra escuela normal, ¿sí? Nosotros tenemos alumnos, tenemos estudiantes con discapacidad dentro de la institución, ¿sí? Y fíjense que esto es bien interesante porque se dan discusiones excelentes a partir de los tipos de planeación que realizan los maestros en la escuela normal. Cuando un maestro nos dice, oiga maestra, yo estoy haciendo adecuación curricular para este muchacho ciego o estoy haciendo ajuste razonable. Y entonces yo le digo, pues depende. ¿Depende de qué? Si usted ya consideró la necesidad de este muchacho ciego desde el inicio del diseño de su planeación. ¿Pensó en él? ¿Hizo los ajustes? No.
porque entonces desde ahí deben de estar los ajustes y un ajuste puede ser la tutoría entre pares. Ya consideró con quién va a hacer equipos este muchacho, quién le apoya. Ahora, el equipo no siempre puede ser permanente, no siempre tiene que ser el mismo tutor, que a veces decimos siempre es el mismo tutor, pero es que no debe ser siempre el mismo tutor, porque el mismo niño no debe sentirse utilizado, el mismo muchacho no tiene por qué sentirse utilizado. Me decía un niño con altas capacidades intelectuales, es que yo ya no quiero que la maestra se dé cuenta de todo lo que sé porque nada más me quiere poner de maestro, quiere que yo haga lo que ella debe de hacer y no me paga, ¿sí? Y pues no, el maestro es ella, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera utilizar este gran recurso de la diversidad? Pues, ¿qué voy a enseñar? ¿Cuál es el contenido que voy a enseñar? ¿No? ¿Cuál es el nivel de dificultad que implica? Ahora, ¿quién de los compañeros que están aquí, sí, tiene una mayor zona de desarrollo actual que este muchacho? Pues en este sentido, entonces es quien yo voy a, con quien voy a trabajar. Hay que estarlos cambiando constantemente. No escucho, no sé, tiene apagado el micrófono, maestra. Sí, gracias. Mire, Pregunta solo una. ¿Cómo identificar a un chico con TDAH si el trastorno tiene un 80% de comorbilidad con otros trastornos, entendiendo que es un daño en el biodesarrollo? Fíjense que algo que a mí me encanta mucho de este nuevo plan de estudios en inclusión es que no nos centramos en el déficit como tal. No, lo que importa no es la categoría diagnóstico, sino que lo que importa son las necesidades específicas que el niño presenta. Por ejemplo, miren, me decía una educadora, le mandé llamar a usted como directora porque su maestra de apoyo no me hace caso porque yo tengo un niño con déficit de atención. Y entonces cuando llego a su aula, veo a todos los niños brincando, saltando, yéndose, no había actividad, no, la maestra estaba parada en la puerta, ¿verdad? Y nada más les gritaba, siéntense, siéntense porque si no, no van a salir a recreo. Y entonces me dice, maestra, ¿ya lo identificó? Le digo, no, pues no, no lo puedo identificar. Y entonces le digo, a ver, ¿me permite? Y entonces empiezo con los niños a trabajar y les digo, miren, les voy a cantar una canción. Esta canción es sobre una mascota que yo tengo, pero no les voy a decir qué mascota es. Yo quiero que ustedes la descubran. ¿Sí? Y entonces yo les iba cantando la cancioncita a los niños, ellos iban deteniendo, obviamente cancioncitas que a mí me cantaba mi abuela, pues obviamente para ellos son novedad, ¿eh? Porque no le voy a cantar ni un reggaetón, ni mucho menos, sino que yo le voy a cantar, un día de estos mi abuelito trajo a casa un canastito, y me voy deteniendo, entonces los niños se quedan viéndome, todos callados, todos esperando a que yo siguiera cantando y yo me callara, y que ellos estuvieran adivinando, tuvieran la posibilidad. Y me dice, ¿ya lo identificó? Y le digo, pues tampoco. Y entonces me dice, es que usted está igual que su maestra, ya sé por qué está así. Y le digo, a la mejor maestra es que el niño no tiene déficit de atención. Mire, un niño que tiene déficit de atención para poderse concentrar necesita moverse. El niño no se mueve para fastidiarla a usted. El niño se mueve para poderse concentrar. Aquí hay una relación entre su sistema reticular y una alteración en su lóbulo frontal que tiene que ver con la concentración. Entonces, él necesita del movimiento, por eso se mueve, su sistema reticular le hace moverse, le hace, ¿sí? Y él lo necesita. Si ningún niño se ha sentado, se ha parado aquí en 40 minutos que yo tengo cantándoles a los niños y trabajando con ellos, quiere decir que no hay ningún niño con déficit de atención. Mire, ¿por qué les digo que a mí me gusta este nuevo plan de estudios? Porque un maestro, más que conocer
cada una de las categorías diagnósticas, lo que tiene que conocer es cómo se da el desarrollo neuropsicológico del niño, del adolescente y de la persona. Cuando nosotros identificamos cómo es que se da el desarrollo neuropsicológico, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar para que un niño aprenda? ¿De qué manera se involucran los neurotransmisores en el aprendizaje? Y los neurotransmisores tienen que ver con la alimentación y tiene que ver con la actividad. ¿De qué manera, en qué momento, por qué un niño de 4 años todavía no es capaz de establecer relaciones en los distintos situaciones que se le presentan, etcétera? Ah, bueno, pues es que este niño de 4 años lo que hace distinto al niño de 5 años o de 6 años es que su cuerpo calloso ya maduró, ya hay una mejor comunicación entre ambos hemisferios cerebrales que permiten procesar la información de una manera más rápida, comprensible, etcétera. Cuando un docente conoce este desarrollo neuropsicológico, es capaz de identificar las alteraciones. ¿Las alteraciones en dónde? En ese desarrollo neuropsicológico. ¿Para qué? Para entonces saber cuál es el potencial que tiene ese niño a partir de esos rasgos neuropsicológicos, de esos factores neuropsicológicos y potenciarlos para compensar precisamente esas áreas deficitarias. Una gran maravilla que tiene nuestro cerebro es la plasticidad cerebral. Y estos conceptos de plasticidad cerebral ha venido a revolucionar de manera importante el concepto de déficit y el concepto de discapacidad y el concepto de desarrollo. ¿Por qué? Porque un cerebro que nace con un área alterada, esa área alterada puede ser compensada con la educación adecuada, haciendo uso de la plasticidad cerebral que tiene. De tal manera que no podemos decir es que siempre un niño que tiene síndrome de Down tiene que ser así. No, no tiene que ser así. Ciertamente, si hay un síndrome de Down, bueno, esta es una alteración genética, trisómica, que tiene implicaciones en las habilidades intelectuales, etcétera. A ver, pero si así fuera, entonces, ¿por qué tengo sujetos, por ejemplo, como Pablo Pineda, sí, que han logrado estudiar una carrera universitaria, es actor, etcétera, y él orgullosamente dice, soy síndrome de Down y soy trisómico, ni siquiera soy mosaico, ¿verdad? En este sentido, fíjense que si nosotros nos preparáramos por especialidad, que esto dicen los investigadores también de UNESCO, ¿sí? No hay barrera que pudiera satisfacer todas las áreas o todas las categorías diagnósticas que existen. De tal manera que el docente tendríamos mejor que estarnos preparando en cómo se da ese desarrollo neuropsicológico y las alteraciones que pudieran tener. Yo les recomiendo mucho, hay que volver a esos tratados de Luria, a esos tratados de Vygotsky, y que nosotros tenemos en América Latina a muchos exponentes de esta teoría de Luria, luriana, que habla precisamente de cuáles son esos factores neuropsicológicos que están implicados en el aprendizaje escolar y que tendríamos trabajando de determinada manera para compensar las áreas que están alteradas en un cerebro, ¿sí? Entonces, más allá de la comorbilidad y demás, yo diría, hay que poner muchísima atención, ¿sí?, en cuál es el potencial del niño, cuál es su debilidad, pero sobre todo esa importancia de este factor emocional que puede ejercer a partir de las experiencias negativas a las que el niño se puede presentar o enfrentar, producto precisamente de este déficit que presenta. Gracias, maestra. El maestro Carlos, ¿desea hacer alguna pregunta? No, pues yo nada más agradecerte, doctora Rebeca. Ya no tuve oportunidad rápidamente de hacer una presentación, sin embargo, sabemos y somos con estos que señalabas que finalmente hacer un esfuerzo en conjunto
y me parece que es uno de nuestros, o de esto que se intenta, hacer estos esfuerzos conjuntos entre instituciones y reconocer también tu amplia trayectoria. Ya no me permití presentarte porque el tiempo, como siempre, es se nos va muy rápido y con esta interesante conferencia que nos brindaste. Sin embargo, para todos los compañeros y comunidad IMSSediana, la doctora Rebeca tiene estudios de doctorado también en la Universidad de Jaén en España, ha tenido estudios también de maestría en la Universidad Católica de Uruguay, tiene una amplia experiencia. Le agradecemos a la maestra y le hacemos un reconocimiento a nombre del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación por esta participación en nuestro 32º coloquio de Educación Especial. También agradecemos a todos los que nos han acompañado en esta tarde en la transmisión por vía Facebook. Les recordamos que el día de mañana tendremos otras 2 conferencias igual de interesantes e igual de importantes como las de... ¿Comentar, doctor? Nada más agradecerte, doctora Rebeca, tu generosidad de compartir el conocimiento con nuestra comunidad. Estamos dispuestos a asumir el reto que la inclusión educativa nos pone en las instituciones de educación superior. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Te abrazamos a la distancia y que vengan más posibilidades como esta. Yo agradezco la oportunidad y bueno, en este camino que nos apasiona, vamos sumando amigos. De acuerdo, claro que sí. Me siento feliz por ello y bueno, aquí estamos para seguir creciendo juntos. Muchas gracias, Karen. Gracias, doctora Rebeca, que estés muy bien. Te abrazamos desde el IMSSED. Gracias. Igual. Infinitas gracias. Bueno, con esto concluimos nuestra conferencia del día de hoy, agradeciendo de antemano su participación y su acompañamiento. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias, doctora. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.